Saludos hermanos, buenas noches. Gracias por ver mi otro video. Hubo un par de personas que lo vieron y eso es bueno. Con una persona que llegue el mensaje, con eso basta. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía y seguimos nosotros con la caridad de la verdad. Vamos a hablar de la Eucaristía porque nosotros, quiero hablar de la Eucaristía porque he hablado con nuestros hermanos esperados y yo la otra vez me encontré con un amigo y me preguntó qué era la Eucaristía. Entonces he hablado con otros hermanos y me dicen, yo no creo que ahí esté Dios. Ahí no está Dios. Pero entonces, queda de nosotros enseñarle. También hay hermanos católicos que no comulgan hace 30 años. Yo me incluyo que yo era así. Yo no me comulgaba porque no entendía qué era eso. Nadie se sentó conmigo a explicarme y yo tampoco leía como debía, pero ahora sé un poco más y hay que llevar el mensaje. Dios lo dice, lleven mi palabra a todo el mundo y pues hay que llevarle el mensaje a esos hermanos separados de nosotros que no saben qué es, esos hermanos que no saben que ahí está Dios y esos hermanos de nosotros, de nuestra iglesia que dejaron de creer y ya ellos no creen que ahí está Cristo. Yo voy a leer, yo creo que es de mis capítulos favoritos, Juan capítulo 6. Si ustedes quieren después se lo leen completo, pero yo voy a leer algunos versículos. El capítulo 6, Juan, el primero que voy a leer es: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. O sea que Jesús es Dios y Jesús vino a enseñarnos de parte del Padre, que es Dios. Serán enseñados por Dios. Él es Dios y Él vino a enseñarnos. Entonces seguimos. Vamos al 47. Él dice: de cierto os digo. Cuando Él dice de cierto os digo, es que Él va a decir que es algo bien importante. El que cree en mí tiene vida eterna. O sea que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero no es creerle en Cristo, es hacer lo que Él dice. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. O sea que Él dice que el que coma de este pan tiene vida eterna. Entonces habían judíos que no creían en Él. Dice: entonces los judíos contienden entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea que el que no come de su carne no tiene vida en Él y en el Padre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea que el que come su carne tiene vida eterna. Esa es la promesa que Cristo vino a hacernos y se quedó en nosotros en ese pan. Y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea que esto es bien importante. Este es el 55, dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nosotros escuchamos a nuestros hermanos que dicen que la Eucaristía, que el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Y aquí está diciendo en el 55 que es una verdadera carne y verdadera sangre. Y nosotros tenemos que enseñarles, porque ellos no saben. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que el que comulga permanece, él permanece en nosotros. ¿Cómo es que dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¡Wow! Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea que vemos a nuestros hermanos que no comen el cuerpo de Cristo. Y vemos a nuestros hermanos en la misma iglesia católica que no comulgan y no decimos nada. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando a Capernaum. Al oírlos muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, él ya sabía que habían personas que no iban a creer en él, y yo les voy a enseñar ahora ya mismito de algunos de sus discípulos que hicieron cartas tratando de luchar por esa herejía de que decían que ahí no estaba el cuerpo de Cristo, sabiendo que fue el mismo Jesús que ustedes están viendo ahí, ustedes lean en su casa con calma, que él dice que el cuerpo es verdadera comida, y el que no come de su cuerpo no tiene vida eterna. Entonces, el capítulo 6 de Juan, el versículo 66, vamos a ver los primeros que le protestan a Cristo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren dejarme? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quiénes iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que desde el versículo 66 hubo unos discípulos que no le creyeron a Jesús y se fueron. No creyeron que en ese pedacito de pan estaba Él, que Él se quedaba con nosotros y que ese pedacito de pan daba vida eterna. Entonces esos discípulos en el capítulo 66 fueron los primeros que le protestaron a Jesús y se fueron. Y entonces le preguntó a Pedro, que hablamos de Pedro en el otro video. Pedro es el pastor de las ovejas de Cristo. Ese dijo: no, yo creo en ti, tú tienes palabras de vida eterna y yo me quedo contigo. Y entonces ese Pedro hizo su iglesia y lo discutimos más adelante. Entonces quiero leer otras cosas. Entonces me van a decir: no, pero es que me van a decir, no, pero el sacerdocio se acabó, eso no puede pasar. Pues mira, Jesús nombró sacerdotes cuando dijo la última cena, dijo: este es mi pan que será entregado, a hacer esto en conmemoración mía. Él nombró a los sacerdotes a la forma de Melquisedec. Lo vamos a ver en Mateo 6:48 en adelante, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 17 al 20. Ahí lo leen, ahí va a explicar la Santa Cena, que ahí nombra a estos apóstoles a seguir haciendo ese sacrificio a la forma de Melquisedec. Y entonces también dice que hay que hacerlo para el perdón de los pecados. O sea que cada vez que nosotros comulgamos, el perdón de los pecados, se perdonan nuestros pecados. Entonces, en el discípulo Pablo, que en 30 años después que Cristo murió, volvió a hacer la Santa Cena y explicarle la importancia. Lo pueden ver en 1 Corintios, capítulo 11, del 23 al 29, que pasó 30 años después que murió Cristo. Y yo les voy a enseñar que durante toda la historia, siempre estos discípulos hicieron la Santa Cena porque es algo importante, porque Dios lo dijo. Entonces, para los que van a decir: no, pero es que el sacerdocio se terminó, vayan a Génesis 14, 18 para que vean cómo es el sacerdocio Melquisedec.
Y vamos a ir a Hechos 10, del 1 al 12, que va a explicar que se cambió el sacerdocio, no es que se eliminó. Pero después yo voy a hablar de todo eso, más adelante. Entonces les quería leer unas cartas, un momentito, de algunos santos. San Ignacio de Antioquía, en el año 110, ellos se dieron cuenta que había muchos herejes que decían que ahí no estaba el cuerpo y sangre de Cristo. Y entonces él escribe una carta: los herejes se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Y para que sepan que después vamos a hablar de eso, San Ignacio de Antioquía en el año 101, si no me equivoco, en el 107, bueno, uno de esos dos, fue el primero que llamó a la Iglesia de Cristo Iglesia Católica. O sea que desde el siglo I nosotros tenemos el nombre de católico. San Justino Mártir en el año 150 escribió: no recibimos esto como pan y bebida comunes, pero como se nos ha enseñado, el alimento que se ha convertido en la Eucaristía por la oración eucarística asentada por Él y por el cambio por el cual nuestra carne y sangre son alimentados. Es a la vez la carne y la sangre de nuestro Jesús encarnado. San Ireneo Lyons, en el año 195. Ellos luchan con las herejías. El Jesús ha declarado que la copa, una parte de su creación, es su propia sangre, por la cual causa que nuestra sangre fluya. Y el pan, parte de la creación, Él ha establecido como su propio cuerpo, por el cual Él da crecimiento a nuestros cuerpos. San Cirilo de Jerusalén en el año 350. El mismo, por tanto, habiendo declarado y dicho del pan: esto es mi cuerpo, ¿quién os hará durar todavía? Y cuando él mismo ha afirmado y dicho: esta es mi sangre, ¿quién podrá titubear y decir que no es su sangre? O sea que antes de que se escribiera la Biblia se escribió, bueno, la Biblia ya se reunió, la Biblia se reunió en el año 383. Antes de haberse reunido la Biblia, ya ellos estaban defendiendo la Eucaristía. Entonces San Cirilo: no juzguen por tanto el pan y el vino como tales, porque son, según la declaración de nuestro Maestro Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque su sentido les sugiera otra cosa, que la fe los haga firmes. En este asunto no juzguen según sus sentidos, sino sean plenamente asegurados por la fe, no dudando que han sido dignos del cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que ellos lucharon para que estas personas que dejaron de creer que ahí realmente estaba el cuerpo de Cristo, como estas personas que, como lo leemos aquí en el capítulo 6 de Juan, que Jesús mismo dice que ese cuerpo es para la vida eterna, que para que estemos en comunión con Él. Y Él dice: el que no coma eso no tiene vida eterna. Entonces esta enseñanza está comenzó desde el siglo I, año 33, desde que Él murió. Nuestra Iglesia Católica, que fue fundada por Cristo en el año 33, lo hacemos hasta ahora, 2023, siglo XXI, lo hacemos por 21 siglos. Entonces, ahora esos pensamientos, estas nuevas religiones que comenzaron en el siglo XVI con Martín Lutero, que hay 60.000 iglesias, ellos dejaron de hacer la Eucaristía. Ellos no creen que en el cuerpo, que en el pan está el cuerpo de Cristo, que ellos no creen que es Cristo. Y entonces esas enseñanzas se infiltran en nuestra iglesia y tenemos familiares que no creen en la Eucaristía. Entonces yo les recomiendo, yo estoy tratando de llevar un mensaje. Yo me comprometí a explicar por qué expliqué lo del Papa, ahora en la Eucaristía, después yo voy a por qué hay que bautizar los niños, el perdón de los pecados, María, sucesión apostólica, sacerdocio, todo eso yo voy a explicarlo poco a poco, porque acuérdate que nuestra doctrina comenzó en el siglo I. Esa es nuestra enseñanza que Cristo, cuando llegó al mundo, nos la dejó. Y nuestros hermanos no la conocen. Y a veces nosotros no decimos nada. No nos importa que
que nuestros hermanos se vayan a otra iglesia sabiendo que eso no se puede, sabiendo que eso no es tan bien, sabiendo que eso la Biblia dice que es pecado. O sea que yo por lo menos me comprometo en por lo menos explicar esas cosas como lo hago con la Biblia. Por eso yo también uso la Biblia de Reina Valera, que es su Biblia, porque no quiero que me digan que, eh, que eso está en tu Biblia y no en la de nosotros. Por eso yo uso la Biblia de ellos. Pero mayormente yo leo la Biblia católica, que tiene más libros. La Biblia de nuestros hermanos le han quitado 7 libros. Pero nada, gracias por su tiempo. Sigan orando por mí para que yo siga. Y por si acaso, a mí me gustan los Yankees. Yo soy boricua, 6%. Yo no soy de Nueva York. ¿Ok? Muchas gracias. Dios les bendiga.